Hola amigos, en este video les enseñaré cómo hacer circuitos PCB con el método de planchado. Quizás más de uno lo conozca, pero va a ser mi primera vez en realizar circuitos PCB con este método, ya que siempre he realizado los circuitos PCB directamente con la técnica del lápiz Pentel o cualquier lápiz permanente, de tinta permanente o indeleble, y lo que hacía era dibujar. Lo que hacía era dibujar directamente en la placa y ya introducirla en el cloruro férrico, en el ácido, para que esta eliminara el cobre que no estuviera rayado con dicho lápiz. Pero en este caso me decidí a hacer una placa. Este es para un regulador de voltaje variable que he hecho anteriormente, pero lo he hecho a mano, y ahora he decidido hacerlo con el método de planchado directamente desde papel hacia la placa PCB. Bueno, los materiales que necesitaremos es el circuito impreso, como dice aquí, circuito impreso en modo espejo para ser impreso con la técnica de planchado. Este tiene que ser un papel, como ven, es brillante, es un papel fotográfico termotransferible, tiene distintos tipos de nombres y se tiene que hacer únicamente con impresora láser. La impresora a tinta o inyección de tinta no funciona, solamente tiene que hacerse con impresora láser. Bueno, tenemos el circuito PCB en modo espejo impreso en impresora láser, una placa PCB donde montaremos dicho dibujo para traspasar el impreso directamente a la placa, una placa como esta. Como ven, yo he realizado distintas placas a mano. Esta la hago directamente a mano con el lápiz y no quedaban tan mal, pero quiero probar esta nueva técnica, que bueno, nueva no es, pero primera vez que la voy a realizar, así que quiero compartirlo con ustedes, y si alguien no sabe puede aprender junto conmigo. Bueno, lo primero que necesitamos es cortar el circuito impreso que está en la hoja de papel fotográfico termotransferible. Vamos a cortarlo. Como vemos aquí, ya he procedido a cortar el circuito PCB que se encontraba en esta hoja. En esta hoja que he descargado de la página construyesuvidorrocola.com, y le dejo los créditos. Excelentes proyectos en esa página, e incluso lo pueden seguir en YouTube, tienen un canal, se llama Ampletos. Como ven, deben dejar una pequeña orilla en una de las esquinas o uno de los laterales para poder tomar el impreso de esta manera y apoyarlo en la placa, pero las demás esquinas las cortan dejándole un espacio mínimo. Y ahora es el turno de cortar la placa PCB. Esta silla debe quedar del mismo tamaño del circuito PCB o el impreso, y como vemos, así nos quedaría el circuito PCB ya cortado. Como vemos, del diámetro, del mismo tamaño de la placa PCB, el circuito impreso tiene que ser del mismo tamaño, pero esa orilla nos va a quedar afuera y nos va a servir para tomarla en caso de cualquier inconveniente. Bueno, lo otro que necesitaremos será una plancha. ¿Para qué es la plancha? Para calentar encima y hacer que el calor transfiera el toner del impreso en el papel fotográfico, se traspase directamente a la placa. Ahora, con una escobilla metálica bien fina, procedemos a pasar aquí para eliminar todas las impurezas que pueda tener la placa, y procedemos a pasar una escobilla delgada. En este caso va a ser una esponja, la parte que tiene escobilla es bastante delgada y sirve de forma perfecta para sacar todas las impurezas de la placa. Pasamos fuertemente hasta que quede una placa bien brillante. Y como logramos apreciar, queda bastante brillante. No se preocupen por esos pequeños rayones, ya que ayudarán a
a que el tóner pegue mejor a la placa. Y importante también es, una vez ya limpiado y secado, no volver a apoyar los dedos, ya que van a volver a quedar manchados y puede hacer que la grasa de los dedos elimine el tóner y nos adhiera de buena manera. Bueno, ahora procederemos a traspasar la placa del circuito PCB directamente a la placa. Coloco un cuaderno, pueden colocar alguna madera o algo para evitar quemar hacia abajo. Tomamos por esta parte el impreso PCB y la placa ya lijada. Lo tomamos por esta parte y los enfrentamos, mirándonos de que quede todo bien perfecto. Cuadramos bien sin presionar tanto y cargar mucho y mover demasiado, porque puede hacer que el tóner se corra. Movemos, este nos ayudará a liberar después. Procedemos a dejar sin que se mueva. Comenzaremos a pasar la plancha ya calentada. Por alrededor de unos 10 minutos. Transcurrido unos 10 minutos más o menos, procedemos a quitarle el calor y tirar la placa en agua fría. Y dejaremos que se remoje sola por unos 10 minutos más aproximadamente. Y como vemos, de a poco el papel empieza a mojarse y se empiezan a notar las pistas ya en su interior. Como se logra apreciar ahí, muy poco, pero se alcanzan a ver las pistas. Dejamos unos 10 minutos y después procedemos a despegar el papel. Es necesario prestar mayor atención cuando uno está pasando la plancha a los extremos o a las orillas, ya que uno se centra más en el centro de la placa y no presta atención a los bordes, y eso provoca que al despegar el papel se pierdan los bordes o no se alcancen a transferir de forma correcta hacia la placa. Hay que prestar mucha atención por los bordes de la placa, mantener un buen trato ahí pasándole la plancha para evitar que nos falten pistas. Pasados unos minutos procedemos a ir quitando el papel de a poco, y como vemos ya se logran apreciar algunas pistas. Haremos un zoom. Iremos sacando el papel con mucho cuidado. Como vemos ya se transfirió todo el papel. Ahora solo iremos sacando con la yema de los dedos, remojando, y procedemos a ir retirando de a poco sin cargar mucho, ya que podemos retirar las pistas o el thinner de las pistas. Así que con cuidado y sumergiendo de vez en cuando. Vamos a ir quitando de a poco el papel restante. Como vemos, queda bastante bien. Se logran apreciar las pistas, incluso se transfirió las medidas que tenía el papel, que se encuentran acá, esa medida de arriba, pero ya bueno, eso es lo de menos. Eso se lo podemos quitar con un poco de alcohol, pero siempre manteniendo el cuidado de no pasarnos hacia abajo, ya que podemos retirar todo el tino. Como vemos, quedan bastante bien, quedan parejos, quedan los orificios marcados.
me gustó. Va a ser mi primera vez. Me gustó cómo quedó. Ya de a poco ir mejorando. Como vemos, ahí me quedó un poco más abajo de acá. Podría haber sido el dibujo un poco más arriba, no tan pegado al borde. Pero eso es ir mejorándolo de a poco. Como les digo, estuve acostumbrado siempre a hacerlo a mano. Veremos la diferencia con el circuito anterior que he hecho. Este lo realizaba a mano. Y como vemos es bastante la diferencia. Pero bueno, este también funcionaría. Ahora procederemos a secar, limpiar y retirar el último papel que va quedando. Secar bien. Y luego meter en cloruro férrico o el ácido que ustedes utilicen para eliminar el cobre de las placas. Y veremos cómo queda. Como vemos, hay algunas partes que se perdieron, como esta de aquí en el centro. Ese ya no fue error mío, fue error del papel. Fue una mala impresión, o la impresión fue de mala calidad. ¿Qué haremos en estos casos? Ya que si lo transferimos así, va a eliminar el cobre de ahí del centro igual. Procederemos a remarcar con el lápiz, cualquier lápiz permanente. Tan solo remarcaremos sobre y ya nos quedaría. Y así con todas las imperfecciones que nos hayan quedado después de dibujar nuestra placa. Ahora en algún recipiente, obviamente mayor al del circuito o mayor a la placa, procedemos a tirar la placa y bañarla con cloruro férrico. Acá tengo un poco de cloruro férrico que ya he utilizado otras veces. Igual le agregaré un poco del nuevo que no he utilizado. Procedemos a echar, a bañar. Y bañamos la placa. Logramos apreciar, ya de a poco empieza a comerse el cobre. Solamente tenemos que seguir moviéndolo y dejándolo hasta que termine de comerse todo el cobre. Como logramos ver, ya cada vez falta menos. Ya solamente unas pequeñas orillas. Y seguiremos así hasta que termine de comerse todo el cobre. Y como logramos apreciar, ya se ha quitado todo el cobre de la placa. Solamente queda donde dejamos el circuito impreso. Ahora con mucho cuidado procedemos a tomar. Como vemos, y la llevamos a agua para lavarla. Procedemos a lavar. Lavamos bien la placa con agua común y con papel higiénico o algodón procederemos a secarla. Dejamos el agua al lado. Procedemos a secar bien la placa. Y ahora, una vez seca, ya para quitar todo el tóner que quedó del papel termotransferible del impreso PCB, lo que debemos hacer es con papel higiénico o con cualquier otro elemento, puede ser una esponja, un paño. Debemos con alcohol o algún otro componente que puede ser acetona, ese que ocupan las mujeres para quitarse el esmalte de las uñas. Debemos quitar todo el recubrimiento. Así que ocupamos un poco de papel higiénico o confort, como lo llaman en su país, un poco de alcohol, y poco a poco procederemos a ir quitándolo de la placa. Y como vemos, así nos debería quedar nuestra placa ya terminada. Como vemos, bordes bastante definidos, se logra apreciar bastante bien. Me gustó cómo quedó esta placa. Bueno, ahora procederemos a hacerle los agujeros con un Dremel o mini taladro. En la descripción voy a dejar un video de cómo hacer un mini taladro también.
para todos aquellos que no sepan cómo hacer uno. Procederemos a hacer todos los agujeros. Aquí tengo mi mini taladro con una broca de 1 milímetro y procederemos a hacer en todos los agujeros un orificio. Y como vemos ya nos quedan todos los agujeros a la perfección. Perdón. Y por el otro igual. Esta placa es de una fuente de voltaje variable que se puede regular y es de alta corriente, que estaré enseñando en el próximo video. Y compraré los materiales, los componentes y montaré todo dentro de una pequeña caja y veremos qué tal funciona. Bueno amigos, si el video les gustó, les sirvió, no te olvides de darle like, suscribirte si no lo estás, compartir, comentar y nos veremos en un próximo video. Adiós.